Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre libros, sobre memorias. De hecho, es justamente un libro, una autobiografía de la que vamos a hablar hoy día. Nuestra autora, de hecho, está junto a nosotros hoy día, Verónica Stay, que ustedes ven en pantalla o van a escuchar, depende de la plataforma en que nos sigan. Y vamos a hablar de este libro, que no sé si se ve bien ahí. Ahí está. Este es un libro de la editorial LOM, acá en Chile, de Papudo al Infierno se llama, autobiografía de Andrés Valenzuela Morales. Algunos lo conocen obviamente por su historia, los que no, vamos a ahondar obviamente para ir entendiendo quién es el autor, mejor dicho, o la persona de que se trata este libro. Agradecemos a Verónica, que de hecho, si no me equivoco, está desde Europa conectada junto a nosotros para hablar de su libro Memorias de Papudo al Infierno. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, Armando. Bien, bien. Bueno, es un libro relativamente reciente, creo que es de los estrenos de mayo, este libro de LOM, y me gustaría al inicio consultarte, preguntarte, ¿cómo nació este día? De hecho, uno ve en el libro que nació de una inquietud tuya. Sí, eh, no fue, en principio, digamos que yo no había planeado escribir un libro sobre Papudo, no estaba en mis proyectos, pero sí traté de ubicarlo en algún momento en 2019 por internet, por Facebook, de hecho, porque quería conocer su versión sobre la historia, sobre lo que había ocurrido en torno a él, pero también sobre lo que había ocurrido en torno a mi familia, porque él fue colega de mi tío criminal, el Fanta, y al mismo tiempo fue guardia de la prisión donde estuvieron detenidos mis padres. Entonces yo quería saber, indagar, es algo también muy propio creo de la segunda generación, y entonces me encontré con él en principio por esas inquietudes que eran de orden personal. Y con el paso del tiempo empezamos a profundizar en nuestros intercambios, a establecer un vínculo de confianza, y en algún momento me dijo que le gustaría dar lo que sería para él su último testimonio, último dice él, porque no quiere dar más, y porque con el paso de los años también tiene una cierta altura de miras respecto a lo que ocurrió, y que no había hecho ese trabajo de manera tan profundizada hasta ahora. Entonces me dijo, me gustaría hacer un trabajo de ese tipo y me gustaría que el libro lo escribieras tú por lo que nos une, porque la historia finalmente lo vinculó con la historia de mi familia, ¿no? Así que ahí cuando él me lo dijo y me lo propuso, me pareció interesante la idea, y después me planteé cómo hacerlo, porque como digo en la introducción, no soy ni historiadora, ni socióloga, ni periodista, así que decidí escribir un libro de corte literario, pero con un componente testimonial muy importante. Tuvimos 50 horas de entrevista o más en 2 años. Bueno, las personas que no sepan de lo que estamos hablando, y para contextualizar un poco, hay que decir que Verónica Stay es sobrina justamente de esta persona que le dicen el Fanta, que es una persona que está condenada hoy día por los delitos de asesinato, de homicidio, de tres personas, que justamente es el caso de Gollados, como se conoce acá en Chile. Y además, Papudo, ¿no es cierto? Andrés Valenzuela es justamente, como el libro lo dice, el primer desertor desde las Fuerzas Armadas que cuenta cómo funcionaba desde dentro la represión, la tortura, el asesinato de opositores al régimen de Augusto Pinochet. Eso más o menos para contextualizar y entender de qué personaje estamos hablando. Al inicio tú, de hecho, página, lo busco acá, para poder ir contextualizando, página 16. De hecho, ahí dice, Papudo me decían, era mi apodo, porque nací en esa comuna de la provincia de Petorca, eh, cerca de Valparaíso, un pueblo de mar y de montañas. ¿Cómo fue o qué es lo que te cuenta él sobre sus primeros años, sobre su infancia, adolescencia, antes de pertenecer, de hecho, a las Fuerzas Armadas de Andrés Valenzuela?
Bueno, como él lo dice, fue una infancia normal para un niño de su condición social, lo cual esa normalidad para otras clases sociales no sería tal. Entonces creció con algunas carencias, sin rabia, sin resentimiento, pero no había suficiente dinero, por ejemplo, como para que él pudiera estudiar, hacer los estudios secundarios. Era una familia modesta, una familia pobre, y su infancia también está marcada por un mundo imaginario, un mundo interior muy rico. Le gustaba leer, le gustaba irse a la biblioteca durante los recreos en la escuela. Entonces, bueno, creo que todo eso permite también entender quién es él como persona, más allá de los hechos en los que participó, más allá de los testimonios que ha entregado a la justicia y que tienen un valor factual, un valor histórico muy importante. Es simplemente entender al hombre que está detrás de ese apodo, ¿no? Papudo. Y Papudo se lo ha llamado el hombre que torturaba, el torturador arrepentido, que se le han atribuido muchas etiquetas, pero su infancia, claro, también revela la persona en la que él se transformó. ¿Y en qué momento él decide ser, no sé si militar, porque él, si no me equivoco, estuvo en la Fuerza Aérea, e ingresa ahí? ¿En qué momento pasa de ser un civil a ser ya parte de las Fuerzas Armadas? En realidad fue todo un proceso y eso también es interesante. Él empezó como conscripto porque tenía que hacer el servicio militar y en las clases bajas en Chile es obligatorio el servicio militar. Y como él dice, en las clases más altas no es obligatorio. En su caso era obligatorio. Y le tocó hacer el servicio militar justo cuando estaba la dictadura, poco después del golpe de Estado. Por lo tanto, ese primer paso no fue voluntario, era una obligación y poco a poco se fue involucrando, hubo momentos en que tomó decisiones equivocadas, otros momentos en que tomó decisiones quizás acertadas desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo. Pero claro, el libro cuenta todas esas decisiones equivocadas y acertadas que finalmente podrían ser las decisiones de cualquier persona, ¿no? Lo importante es mostrar cómo un sistema totalitario tiene mecanismos tan perversos que van implicando a una persona, a cualquier persona, en la represión, ¿no? Hasta volverlo cómplice, partícipe, responsable. Creo que eso también es importante recalcar, sin que eso le exima de responsabilidad, porque él mismo lo reconoce, pero sí esta dimensión un poco sociopolítica de entender el sistema que lleva a las personas a implicarse en esos crímenes. Estamos conversando con Verónica Stange, que es autora de este libro, De Papudo al Infierno, con esta fotografía, ¿no es cierto?, ahí de Andrés Valenzuela, que es de hecho una autobiografía de Papudo, como se ha conocido. Leo acá, en la página 30 dice, en Colina hay un lugar secreto, un inmenso hoyo cuyo interior no podemos ver y en torno al cual varios guardias hacen custodia. Los conscriptos tenemos prohibido acercarnos. Avanza el libro donde finalmente él comienza a relatar lo que le toca vivir en sus primeros años dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando lo llevan a un lugar donde habían detenidos, en unos sótanos, estaba la escuela de aviación, donde también él ve gente o superiores de él que están detenidos, y se acerca y se comienza a acercar también a la tortura. Eh, ¿Qué podrías decirnos de eso? ¿Cómo lo recuerda él? ¿En qué momento él se transforma también en un torturador? Y cómo es esta fase, ¿no es cierto?, de pasar de un conscripto, después de ser parte de, solo mirando, porque él lo describe acá, hasta ser un ejecutor de la tortura. Claro. Eh, él se reconoce como partícipe de la tortura. Ahora, el término de ejecutor, digamos, él deja muy claro que los que ejercían la tortura, los que la llevaban a cabo eran los oficiales, los de mayor grado, porque eh, no es un detalle banal, porque tenían la suficiente formación política como para saber qué preguntar y hasta dónde. En cambio, los subalternos no tenían esa formación política y por lo tanto solo
tenían que llevar a los detenidos a la celda, prepararlos, como él dice, para los interrogatorios, prepararlos, lo cual también es terrible, ponerles gasas en las muñecas, entre las muñecas y las esposas cuando iban a ser electrocutados. Bueno, participaban en esas labores, y los que tenían como el control sobre los mecanismos de tortura eran los superiores. Y claro, todo ese proceso es muy paulatino, ¿no? A él le tocó primero como conscripto, ver de a poco, ver a gente presa, después a gente que salía de la tortura. En algún otro momento, y ese es otro hito, le tocó ver a alguien en el momento mismo en que lo estaban torturando. Después le tocó ver a alguien asesinado, y después ver ser testigo de un asesinato en directo. Entonces, todas esas fases en realidad son las que estructuran el libro, son las distintas fases de implicación y de un poco el shock que le va provocando a esta persona, a Andrés Valenzuela, que en el fondo no era una persona predestinada a la represión, ¿no? Como es el caso de muchos subalternos de esa época, sino que lo interesante es ver cómo las circunstancias lo fueron orillando a eso, y cómo en algún momento él también tomó decisiones que lo implicaron todavía más, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que todo ese proceso de implicación en la represión fue muy paulatino, y el libro trata de mostrar los mecanismos tanto psíquicos como sociopolíticos que lo llevaron hasta ese punto. Y después al punto de quiebre donde decide entregar toda la información de la que disponía, ¿no? De hecho, he visto ahí algunas entrevistas tuyas y también he leído algunos artículos, porque tú lo cuentas al inicio del libro, que es esta opción, por así decirlo, por contar esta historia de familiares que están relacionados, por ejemplo, con torturadores, con personas condenadas por violaciones de derechos humanos. Y tú cuentas que tuviste que viajar a encontrarte con Papudo. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue también comenzar a entender que este hombre tenía una historia también, me imagino, compleja, una historia que a veces puede sonar bien terrible también, conocer desde adentro o de primera fuente cómo era la tortura, el asesinato, etcétera, etcétera? Fue difícil, fue fuerte, yo creo que tanto para mí como para él, porque yo llegué a remover recuerdos dolorosos, y a pedirle que me contara, ¿no? Hacerle preguntas que quizás él no esperaba. Y para mí fue muy difícil también desde el punto de vista ético, porque en realidad Andrés Valenzuela es una persona que se sitúa en lo que podría llamarse las zonas grises, lo que Primo Levi llamaba las zonas grises. Es una persona que las circunstancias lo llevaron a implicarse en ciertos actos, en los crímenes, las decisiones que él tomó también lo implicaron en cierto momento, y en otro momento él se deslindó de todo eso y pasó del otro lado. Contribuyó enormemente al trabajo de justicia, por cierto, con las declaraciones que hizo. Entonces, las zonas grises, según Primo Levi, son las que a uno lo llevan a suspender toda posibilidad de juicio ético, y a preguntarse en el fondo qué habría hecho yo en esas circunstancias, y a responderse quizás que no lo sé, ¿no? Entonces, ese primer encuentro fue muy difícil por todas esas razones, y yo iba muy preparada habiendo leído todo lo que había sido publicado sobre él, todas sus declaraciones prácticamente, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista afectivo, psicológico, era difícil. Temía, por ejemplo, entrar en empatía con él, siendo que no sabía cómo él era personalmente. Podría ser, no sé, un torturador más, o quizás una persona que se vio orillada a hacer lo que hizo. Entonces no tenía idea de con quién me iba a encontrar cara a cara. Así que fue muy difícil, y al salir de ese encuentro, bueno, él
me entregó, me contó todo lo que sabía. Yo desde el primer momento sentí que estaba diciendo la verdad y no me sorprendió después porque leí que todos sus abogados, las personas que han trabajado con él, los abogados, los actuarios, consideran que dice la verdad y me parece que lo hace. Entonces salí muy remecida también porque me daba cuenta de que estábamos tendiendo un puente sobre un abismo inmenso que nos separa, ¿no? Porque yo no solo soy la sobrina de Miguel Estay el Fanta, soy también hija de, y sobre todo hija de sobrevivientes de la dictadura que estuvieron presos y partieron al exilio. Claro, de hecho en el libro lo cuenta, que él le decía a tu padre el Fanta chico. Sí, sí. Y eso porque ellos estuvieron detenidos, o sea, tu tío estuvo detenido junto a tu padre y estuvo custodiados por Valenzuela. Claro, Andrés Valenzuela era guardia en la prisión donde estuvieron detenidos mis padres y donde también estuvo detenido el hermano de mi padre, el Fanta, que como se sabe era un militante del Partido Comunista que se quebró primero bajo tortura y luego empezó a colaborar voluntariamente con sus captores hasta participar en 1985 en el caso de Gollados. Vamos a comentar de eso, pero me gustaría leer un fragmento del libro, sobre todo para ver cuándo comienza el cambio de Valenzuela. De hecho, él lo relata y dice, al llegar a mi casa me recibe mi esposa, agitada. Acaba de ver las noticias por televisión. 5 muertos en Fuente Ovejuna y Janequeo. Tú estabas ahí, me pregunta mi esposa. ¿Por qué? Tu yoki está lleno de sangre, le dice ella. Un yoki amarillo, casi naranja, de tanta sangre. ¿En qué momento comienza él a quebrarse internamente, a entender que lo que estaba haciendo era algo que primero era ilegal, pero también era algo que lo estaba marcando? ¿En qué momento él decide irse de la Fuerza Armada y contar todo? Yo creo que el principio del quiebre se produjo el día en que presenció un asesinato a sangre fría. Que justamente la escena que describes es después de ese asesinato, el caso de Fuente Ovejuna y Janequeo, donde hubo un tiroteo, pero en realidad un miembro del MIR salía para rendirse y le dispararon a sangre fría. Entonces, ese fue el principio del quiebre, pero como todo en este libro es un proceso, ¿no? En este libro y en la vida misma es un proceso. Y el momento en que él decide desertar es cuando lee un reportaje publicado por Mónica González en la revista Cauce y se da cuenta de que, entre otras cosas, porque hay en ese número de la revista hay varios reportajes, pero que un miembro del grupo del que él formaba parte, del grupo represivo, se había robado mucho dinero. Entonces él pensó, yo estoy podrido por dentro y esta gente que está haciendo ahora y para qué he trabajado durante esto, para quién he trabajado durante todo este tiempo. Y como que ahí tuvo una mirada retrospectiva diciendo, pensando en qué nos estamos convirtiendo, en qué me estoy convirtiendo. Y ese fue el elemento que gatilló la decisión de ir a hablar con Mónica González y entregar toda la información que tenía. Que es Bueno, un de quiebre muy hecho, enigmático, ¿no? Es muy enigmático porque nunca vamos a saber exactamente eh, qué cosa en su estructura psíquica o en su contexto social hizo que él sí diera ese paso y otros no, que es finalmente la interrogante que plantea el libro. claro, de hecho tú lo relatas acá, página 143, la deserción, ¿cómo se llama ese episodio? Dice, el hombre se va seguido por la periodista. Al poco rato vuelve ella, me dice que haremos lo siguiente, usted se va a ir a su casa, tranquilo, hoy es jueves, va a pasar el fin de semana con su familia y el lunes nos encontramos aquí mismo, entonces intentaremos esconderlo y sacarlo del país. Así comienza este relato de ese momento en que él se encuentra con Mónica González, que es esta periodista, ¿no es cierto?, que había denunciado algunos hechos bien interesantes e importantes, y donde él, si no me equivoco, pasa largas horas, lo mismo que contigo, pasa largas horas contándole y relatándole y detallando cada hecho donde él había estado presente. Sí, y bueno, yo haría hay una diferencia muy grande entre lo que escribió Mónica González, que es valiosísimo para la historia, y lo que se ha escrito sobre Andrés Valenzuela y este libro. Me parece que lo que se ha escrito sobre él, y
todo lo que los textos de distinto género que existen se basan sobre todo, se centran en la verdad factual, en lo que él puede aportar desde el punto de vista de los hechos históricos. O en el caso de la novela de Nona Fernández, muy buena, por cierto, La Dimensión Desconocida, bueno, la encuentro una novela apasionante, es en lo que ella puede imaginar en torno a este caso para poder rellenar los vacíos de la historia. Lo que aporta, digamos, de Papudo al infierno respecto a estos otros textos es el hecho de que profundiza en la dimensión subjetiva, íntima e intimista de este personaje, un poco para explorar lo que puede llevar a alguien a implicarse de ese modo desde adentro. Por eso el libro está escrito bajo la forma de un debate de la conciencia. Es un diálogo de él consigo mismo, que él, por cierto, él leyó efectivamente y lo validó tal cual. Yo lo escribí, pero la historia es suya, ¿no? Por eso es un poco paradójico decir autobiografía, siendo que la escribí yo, pero es eso. Y ese es digamos, esa es una particularidad del libro, profundizar en la subjetividad del personaje, cosa que hasta ahora no se había hecho o no de modo tan preciso, tan claro. Y por otro lado, un elemento que me parece importante es que hay una vertiente sociojurídica, si se puede decir así. Es decir, que este libro también trata de poner en evidencia el carácter selectivo de la justicia. El hecho de que muchos subalternos fueron condenados, y está bien, porque cuando se ha demostrado su participación en crímenes, pero sobre todo el hecho de que los oficiales y los más altos responsables viven o murieron en la impunidad. Entonces, bueno, eso también es algo que el libro trata de desarrollar sobre la base del testimonio, de este último testimonio de Andrés Valenzuela. Claro, a propósito de eso, de la escritura, bueno, ahí está el libro. Claro, uno se encuentra con dos personajes, pues está Papudo y está Andrés Valenzuela, que bueno, obviamente para nosotros es lo mismo, pero para él no, para él es como Ujú. hace la división entre el personaje que se ha transformado, Papudo, y Andrés Valenzuela. De hecho, bueno, viene la deserción, viene la entrevista con Mónica González, que además lo ayuda porque lo envía a la Vicaría de la Solidaridad, ¿o no? Sí, sí, sí. Ella tomó contacto con la Vicaría de la Solidaridad y bueno, esa parte de la historia ya la ha contado y muy bien en un libro que por cierto fue reeditado el año pasado. El título original era Los secretos del Comando Conjunto. Y claro, ahí ella cuenta cómo contactó a la Vicaría de Solidaridad y de ahí lo sacaron del país. Bueno, hay algo que yo diría que también marca, bueno, aparte de lo que le tocó vivir a Valenzuela, que es la muerte de estas tres personas en el caso de Gollado, José Manuel Pará, Manuel Guerrero y Santiago Natino, y él aborda esto, es decir, toma el tema también dentro del libro y dice, a propósito de la muerte de estas tres personas, es nuestra responsabilidad, nuestra culpa, dice. Si no hubiéramos hablado con la periodista, ese crimen no habría sido cometido. Y esto porque están entrelazados, no sé si nos puedes contar eso, porque están entrelazados el caso de Goyados con lo que hizo Valenzuela al hablar con Mónica González. Sí, y eso también forma parte de la trama que se extiende hasta mi propia familia. Porque el Fanta participó en el caso de Gollados, el Fanta Miguel está ahí mi tío. Sí, ocurre que Mónica González recogió toda la información que Andrés Valenzuela le entregó, se la transmitió a Guerrero y a Parada, Parada trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, y ellos empezaron a investigar, a profundizar en todas estas informaciones para dar con ese grupo que hasta entonces era desconocido, solo se conocía la DINA, no el Comando Conjunto. Y mientras ellos estaban profundizando en esas informaciones, Andrés Valenzuela partió al exilio, ayudado por la Vicaría de la Solidaridad, y Mónica González hizo salir del país el artículo que había escrito con un mensajero. Y le dijo al mensajero,
saca este artículo. En esa época hay que considerar que no existía internet, no había ningún otro medio de poner al resguardo las informaciones. Entonces el mensajero se llevó el artículo a Venezuela y Mónica González le dijo: no lo leas. Y el mensajero lo leyó, se lo mostró a un periodista. El periodista, sin escrúpulos, decidió publicarlo en el Diario de Caracas, en Venezuela, sin esperar a que Guerrero y Parada estuvieran resguardados, ¿no? Porque eran ellos los que estaban más expuestos, porque habían recibido toda esa información que Mónica González les había transmitido. Y el artículo salió publicado. El comando conjunto, los miembros del comando conjunto se movilizaron buscando a las personas que estaban investigando sobre ellos, y dieron con Guerrero y Parada, y Natino de paso, que era un grafista, más bien, no estaba involucrado directamente en esa investigación, pero también lo asesinaron. Y en ese asesinato participó Miguel Estay, el Fanta, mi tío. Y bueno, todo esto, digamos, lo resumo, pero esto lo ha contado Mónica González muchas veces, es algo que se conoce. El libro no aporta nada nuevo en ese sentido. Lo único que aporta de Papudo al infierno respecto al tema es lo que Andrés Valenzuela sintió, o lo que él pudo elaborar cuando ese crimen se produjo, y lo que él pensó, ¿no? Y fue, quizás si hubiera ido directamente a la Vicaría de la Solidaridad, las cosas habrían sido de otro modo. Y yo lo escribí tal cual, pero como digo en el prefacio, el libro es en parte redacción mía, en parte testimonio de Andrés Valenzuela. Nada es pura invención mía, pero nada es literal. Hablemos ahora de lo personal, de la interna de Andrés Valenzuela, porque en el libro él va relatando su momento íntimo, por así decirlo, porque está el relato de Mónica González, están los artículos que tú lo dices, los conocemos y son públicos, obviamente, y sabemos el rol Sí. que jugó él para poder determinar cómo funcionaba la tortura, la represión de la dictadura desde dentro. Pero está también la parte humana en este libro. ¿Se quebró en algún momento? ¿Lloró? ¿Se enojó? ¿Cómo eran los momentos cuando él te relataba, por ejemplo, este tipo de cosas y lo volvía a contar? Porque no está él detallando historias, sino que él está como soltando algo interno que tiene y que tiene que contarlo nuevamente. ¿Cómo era sentarse frente a él, sentarse frente a una persona que sabemos lo que hizo y escucharlo y poder entender más o menos hacia dónde iban las historias? Lo que te puedo decir es que hubo momentos en que lloramos los dos. Eh, por supuesto que fueron encuentros muy cargados de emociones. Eh, fue un trabajo duro para ambos, desde el punto de vista afectivo, psíquico, personal. Y creo que los dos transitamos por todo tipo de emociones. Y también eso es importante. ¿Por qué digo que en el libro no todo es literal, o en realidad nada es literal? Porque yo lo cuestionaba, pero al cuestionarlo también yo transformaba su punto de vista. Entonces, lo que resulta es finalmente un trabajo literario que trata de reconstituir su punto de vista, pero influenciado inevitablemente por el mío, porque lo que hicimos fue entablar una conversación, ¿no? Y de ahí, por eso no es un trabajo sociológico con un protocolo, antropológico, de historiadora, ¿no? Con un protocolo de investigación, de entrevista. Fue un diálogo, y por eso le tuve que dar una forma literaria, también para poder transmitir las emociones que a él y a mí nos suscitó todo este diálogo. Así que bueno, en términos de emociones, todas estuvieron presentes. Bueno, hay algo también que me gustaría comentarte, preguntarte, mejor dicho, y que es esta relación, porque claro, tú de hecho has vivido en el extranjero gran parte de tu vida, pero estás relacionado, como tú le decías, con el Fanta, eh, y también
está esta paradoja porque tus padres fueron también detenidos, fueron víctimas de la represión de la dictadura, pero tienes por otro lado a tu tío, que es una persona que está condenada por delitos de lesa humanidad, por el caso de Goyaos, por ejemplo. ¿Cómo fue vivir con eso, crecer con eso y también entender que a pesar de que uno es familiar de, también uno condena lo que hace el otro, o sea, condena lo que hace un familiar directo, por ejemplo, en el tema de la represión? Sí. Mm, bueno, en realidad yo crecí conociendo siempre esta historia, me la contaron desde chica, ¿no? Mi mamá me la relató desde muy chica. Mi vínculo principal es con mis padres. Yo en realidad al hermano de mi papá, al Fanta, no lo conocí personalmente ni en profundidad. Eh, entonces, más bien crecí como con ese conocimiento general de la historia de la familia, pero fue ya en el paso hacia la edad adulta donde me empecé a plantear más interrogantes, quise saber más, quise saber detalles y quizás otras versiones que no fueran las que me había relatado mi mamá, ¿no? Que obviamente ella me cuenta su verdad, que también tiene que ver con la verdad, pero yo quería saber y saber y saber, quizás el primer efecto que toda esta historia tuvo en mí fue una curiosidad tremenda, una curiosidad que también iba acompañada de dolor, porque cuando me di cuenta de la magnitud del crimen en el que había participado el Fanta y del alcance que tenía su nombre en Chile, bueno, fue difícil asimilarlo, asumirlo. También a veces tuve encuentros con personas que estaban muy reticentes o que de plano no querían encontrarse conmigo por el apellido que yo tenía, ¿no? Y creo que lo que para mí fue muy liberador fue la posibilidad de darle a toda esa experiencia una dimensión política. Y eso lo logré sumándome a un colectivo al que pertenezco de descendientes de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y el colectivo se llama Historias Desobedientes. Y todos somos descendientes, familiares, hijos, hijas, ahí también sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, de criminales de lesa humanidad. Y ese paso, esa posibilidad de, por un lado, colectivizarlo y por otro, darle un alcance político, me animó a alzar la voz para escribir un primer libro, que fue La Resaca de la Memoria, salió en el año pasado, y después para realizar todo este trabajo también de memoria con Andrés Valenzuela, sobre él y con él, con siempre en el horizonte de memoria, verdad y justicia, hablando de cosas que duelen. Es doloroso hablar de los hijos de torturadores, es doloroso hablar de los colaboradores o de una persona que colaboró y después desertó, ¿no? Que participó y después desertó. Así que bueno, el proceso fue más o menos ese, desde el saber, guardar silencio, hasta después pasar por el encuentro con otras personas y después darle una dimensión política. Y ahora trato una dimensión literaria porque lo mío es la literatura. Estudié literatura y ese es mi oficio. Bueno, y de eso también que el libro no es resurgir una idea que está basada en resaltar lo positivo y lo negativo de un hombre, sino que es justamente eso, es contar la historia de cómo también el ser humano en general se va modificando de acuerdo a las circunstancias. Es decir, no es que Valenzuela sea un hombre bueno o malo, uno lo podría calificar de cualquier manera, pero va más allá, ¿o no? Va más allá de los cánones establecidos entre el bien y el mal. Sí, totalmente. Y una vez más es lo característico de las zonas grises, que yo las llamo las zonas paradójicas. Y son zonas que surgen también en el marco de los sistemas totalitarios, cuando uno se ve acorralado tiene que decidir entre su vida y la de los demás. Y cualquier decisión que tomes es condenable, ¿no? Entonces, esas zonas creo que era necesario explorarlas en profundidad y es lo que trato de empezar a hacer y creo que otras personas podrán seguir haciéndolo y los lectores terminarán de sacar conclusiones.
Verónica Stangui es autora de este libro, ahí está, en De Papudo al Infierno, de LOM Ediciones, que habla justamente sobre esta autobiografía de Andrés Valenzuela Morales en un tono literario, podríamos así decirlo, la escritura, porque no es solamente llegar y contar la historia de alguien, sino que el mismo personaje va haciendo contraste con su propio pensamiento. Eh, ¿Qué podríamos decir ahora de Valenzuela ya adulto, adulto mayor incluso, porque ya tiene más de 60, 70 años, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir? Por un lado, que tiene una mirada lúcida sobre lo que ocurrió, es la impresión que yo tuve, una mirada crítica, crítica respecto a sí mismo también. Él no trata de evadir responsabilidades, ni de presentarse como inocente, ni de justificarse. Él asume plenamente lo que hizo. En ese sentido, me parece una mirada muy madura, de alguien que ha vivido, que ha vivido horrores. De hecho, uno de los títulos posibles del libro era Papudo de cara al horror, pero finalmente quedó de Papudo al infierno. Pero en todo caso, alguien que ha visto la muerte cara a cara, ¿no? Uno siente eso, ese dolor también. Y al mismo tiempo está una especie de frescura de alguien que todavía se sorprende con algún detalle, con el sol, cuando está lindo el día, no sé, hay esa paradoja que quizás se percibe en la autobiografía que escribí, esos rastros del niño que quedan en él y al mismo tiempo los rastros que dejó la historia que le tocó vivir. Todo eso, esas facetas tan contradictorias, eso es Papudo, pero eso es el hombre también, eso somos, ¿no? Y me parece interesante verlo desde esa perspectiva. Y otra cosa que me parece importante agregar es que muchos torturadores lo que hicieron fue disociarse, lo que se llama el clivaje, es decir, por un lado estaba el torturador y por otro lado estaba el padre de familia, el tío, el abuelo, que era cariñoso, qué sé yo. Y en Andrés Valenzuela ese quiebre no funcionó y eso es lo que le permite tener una conciencia ética e incluso juzgarse a sí mismo de modo bastante severo, por cierto. Muy bien, Verónica Stange es autora del libro, ahí está, de Papudo del Infierno, como decíamos, de LOM Ediciones, a quien obviamente agradecemos el ejemplar además. Y es un libro que es esencial para la memoria de nuestro país, a propósito de lo que se ha conmemorado el 2023 con los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Así que ahí está el libro, lo recalcamos una vez más, de Papo del Infierno, de Verónica Stay, de LOM Ediciones. Está también, si no me equivoco, el formato digital y físico. Así que para que ustedes lo puedan buscar y obviamente le agradecemos a nuestra invitada de hoy. Verónica, muchas gracias por el tiempo y gracias también por contarnos un poco más de la elaboración y el proyecto de este libro. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y gracias a los que nos escuchan. Solo les pido una cosa, que antes de juzgar lean el libro, porque yo sé que es difícil enfrentarse a estas historias. Gracias.